En esta mañana continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy corresponde la sexta señal del Evangelio de Juan, en el capítulo 9, la sanidad del ciego de nacimiento. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. ¿Quién me puede ayudar a leer el pasaje? Hasta del 1 al 12. Del 1 al 12. Déjenme ver si puedo ayudar. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hasta ahí nomás, hasta el versículo 5. Gracias, hermano Alfonso. Vamos a orar en la presencia de Dios. Hermanito Alex, diríjanos en una oración, por favor. Vamos a orar, oremos. Amadísimo Señor y Padre nuestro, primeramente le damos gracias por la vida y la salud que nos ha dado hasta este momento. Queremos que usted tome el control de esta clase, Padre, que usted sea quien nos hable, que nuestra mente y corazón esté atentos, Padre. Pidemos por eso esa petición tan especial, para que esta semilla que va a ser sembrada pueda dar fruto, Padre, para que pongamos todo en práctica, Padre. Bendiga a los hermanos que han tomado de su tiempo para poder alimentar las ovejas, Padre. Padre, también queremos pedirte perdón si hemos cometido falta. Esto se lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden que el propósito de Juan en escribir su evangelio aparece en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, señales que no están escritas en el libro de Juan. Versículo 31 dice: pero estas señales, ¿cuántas señales encontramos en el Evangelio de Juan? 8. 8 señales. Jesús convierte el agua en vino, primera señal. Segunda señal, cuando Jesús sana a distancia al hijo de un funcionario de gobierno, en el capítulo 4. El paralítico de Betesda, en el capítulo 5. Luego tenemos la cuarta señal, la multiplicación de los panes y los peces. La sexta señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. La séptima señal, la resurrección de Lázaro. Y la octava señal tiene que ver con la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús hizo muchas señales en presencia de los apóstoles, pero estas señales, las que encontramos en el Evangelio de Juan, se han escrito con el propósito de crear fe, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús nosotros podamos tener vida en su nombre. Amén. Amén. Recuerden que la señal del ciego de nacimiento es exclusiva únicamente del apóstol Juan. Ustedes no van a encontrar este milagro o esta señal ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Solamente Juan registra este milagro, esta señal, la del ciego de nacimiento. En el Antiguo Testamento no encontramos ninguna escritura, ningún registro de que alguien haya sido sanado de su ceguera. No encontramos un milagro en el Antiguo Testamento de que alguien haya sido sanado de su ceguera física.
tampoco no encontramos a ningún profeta, a ningún rey o a ningún sacerdote que haya realizado un milagro de sanidad a un ciego. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Lo único que aparece en el Antiguo Testamento lo encontramos en cuanto a abrirle los ojos a los ciegos. Lo encontramos en el Salmo 146, por ejemplo. Salmo 146, donde el texto bíblico dice, Salmo 146, y esto es muy importante. Versículo 8. Salmo 146, versículo 8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Lo que nos dice el Antiguo Testamento es que Jehová, nadie más, abre los ojos a los ciegos. Nadie más puede hacerlo. Solamente Jehová. Lo otro que nos dice el Antiguo Testamento es una profecía acerca del Cristo, acerca del Mesías. Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35 dice lo siguiente. Hablando del Mesías, versículos 4 y 5 y 6. Dice Isaías 35, versículos 4 al 6. Hermano Mazaro, por favor. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Hasta ahí. Entonces cuando aparezca el Cristo, los ciegos van a ver. Entonces en la Biblia, abrirle los ojos a los ciegos es un atributo solamente de Jehová, solamente de Jesucristo, solamente de Dios. De hecho, no hay ningún milagro de sanidad a un ciego hecho por los apóstoles. Los apóstoles hicieron caminar a un cojo de nacimiento, resucitaron muertos, como Pablo a Eutico, como Pedro a Dorca. Hicieron milagros los apóstoles, pero no hay registro de que un apóstol le haya abierto los ojos a uno ciego. Eso todavía indica que abrirle los ojos a los ciegos es un atributo únicamente de Jesucristo, del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. Lo más cercano que tenemos a abrirle los ojos a un ciego, lo más cercano que tenemos es el caso de Saulo de Tarso. Es lo más cercano que tenemos. Miren Hechos capítulo 9, por favor. Eso es lo más cercano que podemos tener. Hechos capítulo 9. Jesús se le aparece a Saulo de Tarso. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, por favor. Una hermanita que me ayuda a leer en voz alta y clara para todos nosotros. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Ahí nomás, abriendo los ojos, Saulo no veía a nadie. Quedó ciego Saulo en ese momento. Cuando Ananías llega a visitar a Saulo de Tarso, versículo 17 y 18 y 19, siga leyendo, hermanita, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí hay un milagro. Recibió la vista Saulo y él veía. Ese es lo más cercano que tenemos de un milagro a una persona ciega que estuvo ciego por 3 días. Y Ananías va, lo visita, y Saulo recobra la vista. Pero de los apóstoles, nadie hizo un milagro de sanidad a un ciego. Lo otro cercano que tenemos, pero es un juicio de Dios, porque Dios dejó ciega a una persona que quiso oponerse al camino de Dios. Miren Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 5 en adelante. ¿Quién me ayuda a leer? Chiquillas, chiquillos. No voy a poder, no traigo ley. Voy a batallar. Del 5, Del 5 en adelante. Hechos 13. Hechos 13, versículo 5 en adelante. Dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Jesús, que estaba con el Procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay que tener cuidado y temor cuando alguien trata de apartar del camino de Dios a otro. Cuando alguien es piedra de tropiezo para que otros no escuchen la doctrina del Señor. ¿Hasta cuándo trastornará los caminos rectos del Señor? Porque el mago quería apartar de la doctrina de Cristo al procónsul Sergio Paulo. Y Dios lo dejó ciego a ese hombre.
por la maldad que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a ceguera en estos momentos. De ahí vamos a hacer algunas aplicaciones de todo esto. La pregunta es, o sea, voy a decir otra cosa antes de hacer la pregunta. Estuve haciendo un esquema de todos los milagros que Jesucristo hizo. Los puse en rojo, en azul y en amarillo, y en verde y en café. Y me encontré con la sorpresa que la mayor cantidad de milagros que Jesús hizo en su ministerio, la mayor cantidad de señales, fue precisamente a personas ciegas. En Lucas dice, y muchos ciegos estaban recibiendo la vista. Lo otro son los endemoniados, y lo otro son, me parece que son entre los leprosos, los paralíticos. Pero los endemoniados y las personas ciegas son los milagros que más realizó Jesucristo. Ahora, la pregunta, ¿por qué Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, se dedicó más a abrirle los ojos a los ciegos que resucitar muertos, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué el Cristo aparece para abrirle los ojos a los ciegos? ¿Cuál es el problema? La ceguera espiritual es ceguera. Ok, Jesús llega a Israel o llega a este mundo y se encontró con un mundo totalmente en oscuridad. Recuerden que la profecía de Isaías 9, Galilea, que estaba en oscuridad y en tiniebla, vio gran luz. Veamos esa profecía, miren, en Isaías 9, veamos esa profecía. Era una profecía acerca del Cristo, acerca del Mesías. Versículos 1 y 2, 1 y 2, correcto. Profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice el texto bíblico, lo siguiente. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. ¿Por qué Jesús se dedicó a hacer milagros a los ciegos? Porque oscuridad y tiniebla había en Galilea. Recuerden que el ministerio comienza por Galilea. Luego Jesús se encuentra con fariseos, escribas, herodianos, con la cúpula del Sanedrín, los líderes religiosos. ¿Y cómo estaban los líderes religiosos? En el pasaje que vamos a ver, totalmente ciegos, completamente ciegos estaban. Y lo triste es que los propios apóstoles de Jesús también estaban completamente ciegos. Ya lo hemos visto cuando multiplicó los panes y los peces. Así que Jesús se dedicó a abrirle los ojos a los ciegos porque llegó a un mundo totalmente de oscuridad y de tiniebla.
luz resplandeció en medio de la oscuridad. Recuerden que en otro pasaje Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz llegó y le va a llegar ahora, en nuestro estudio, al ciego de nacimiento. Porque aquí vamos a ver, chiquillos, al ciego de nacimiento, a los vecinos del ciego, a los padres del ciego, a los fariseos. Y la única persona que ve claramente en todo este pasaje es el ciego. Es el único que ve claramente a Jesucristo. Ni los padres van a ver a Jesús, ni los vecinos ven a Jesús, ni los fariseos. El único que ve bien, que recobró la vista física y recobró la vista espiritual, el ciego de nacimiento. Amén. Y triste también, porque ayer aprendimos algo de una iglesia de Cristo en la ciudad de la Odisea. Y uno de los problemas de la iglesia de Cristo de la Odisea era, chiquillas, Pensaban que estaban bien, que no eran fríos ni calientes. voy a hacer como que no te escuché ahora. Uno de los problemas de la Odisea fue uno de los problemas de la iglesia de Cristo de la Odisea. Ciegos también. Muy bien, Alfonso. Pues ya le dije que la ceguera, pero... ¿Dijo eso, mija? Sí, le dije la ceguera. Ahí también estaban sordos. La ceguera espiritual, completamente ciegos, y Jesús les ofrece colirio para sus ojos. ¿Por qué este tema es importante? Porque hay iglesias de Cristo y porque hay cristianos que todavía están ciegos, salvos pero ciegos. Es preocupante este tema de la ceguera. Necesitamos unos milagros, ¿verdad? ¿Ah? Necesitamos unos milagros. Ejemplo, lo que pasa es que al estudiar la Biblia con humildad, la Biblia puede, como es una antorcha, como es una lámpara, puede resplandecer en nosotros. La palabra es tan poderosa que puede abrir nuestros ojos también. Otro ejemplo, Lámpara es a mis pies. Tu palabra. ¿quieres predicar tú, Alfonso? No, hermano. Te estoy molestando, Alfonso, porque eres mi amigo, por eso te molesto. Segunda de Pedro capítulo 1, también se leyó ese pasaje el día de ayer. Segunda de Pedro capítulo 1. Estamos hablando de cristianos, de discípulos de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1. Hay dos grupos de cristianos en el segunda de Pedro 1. Mira el versículo 8, 1:8. Pero si estas cosas están en vosotros, es decir, la paciencia, el dominio propio, la piedad, esos frutos espirituales, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene esos frutos espirituales, el que no tiene esa vida de piedad, esa vida dedicada a Dios, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay cristianos que fueron trasladados de las tinieblas a la luz, y en el tiempo ellos vuelven a las tinieblas, vuelven a su oscuridad, vuelven a su ceguera espiritual. Vuelven a eso. En 2 de Corintios capítulo 4,
Segunda de Corintios capítulo 4. Aquí hay una pregunta, chiquillos, importante. Yo estoy comenzando de atrás para adelante, ya estoy con las aplicaciones ya, pero hay que pensar en estas cosas. Segunda de Corintios 4, versículo 18, Masaru ayer mencionó este pasaje. Dice, Segunda de Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas que se ven o en las cosas que no se ven? ¿Dónde está tu tesoro? Hoy día la gente mira únicamente las cosas que se ven, que son temporales, son inciertas, son inseguras. Pero el que ve realmente ve algo más, las cosas que no se ven. El cielo nuevo, la tierra nueva, el juicio final, la segunda venida de Cristo. Lo eterno. Siempre está mirando, se siente como un extranjero, se siente como un peregrino en esta tierra. Y por fe en Dios, en Cristo, él está mirando, dice Hebreos, saludando y mirando esa patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque Dios les había prometido una patria celestial. Pero hoy día el cristiano está tan ciego que ha perdido de vista esa patria celestial, esa nueva Jerusalén, y solo piensa en lo terrenal, en lo que se ve. ¿Por qué? Porque está ciego. Porque está corto de vista, porque su vista se nubló, su mente se nubló y ya no ve con claridad estas cosas. Por eso la pregunta es, en el 2 de Corintios 5, versículo 6 y 7, hablando del cuerpo incorruptible, del cuerpo inmortal. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo por fe o la estás viviendo por vista? El que vive su vida por vista solo ve lo temporal, lo terrenal, lo material. El que vive su fe, su vida por fe, ve lo que no se ve. Ya está pensando en que su cuerpo va a resucitar con un cuerpo incorruptible, inmortal, semejante al cuerpo de Cristo. Él está esperando el arrebatamiento, él está esperando la transformación en un abrir y cerrar de ojo. ¿Por qué? Porque anda por fe. Él cree que va a ser arrebatado en cualquier momento. ¿Se entiende? Sí. Entonces el tema de la ceguera es importante, hermano. ¿Preguntas? Bueno, comenzamos nuestro estudio. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Andar por fe o andar por vista? Uno tiene que conversar, chiquillos, cuáles son las cosas que están nublando nuestros ojos, nuestra vista. ¿Qué cosas me están encegueciendo mi mente? ¿Sabe lo que dijo Jesús sobre esto? Miren, lo que dijo Jesús, chiquillo. Mira bien, pues, la luz que hay en ti. No sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Pensaba yo que tenía luz, al final tenía tinieblas yo. ¿Dónde dice eso, no? Ahí en... Me parece que es Lucas o en Lucas, por allá. Lucas 11, 34, 35 puede ser. Ahí veámoslo, Lucas, a ver si es ahí o no.
Sí. Lucas 11, 34, 35. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tiniebla. Y Jesús está hablando, no sea que la luz que hay en ti sea tiniebla, cuanto más las mismas tinieblas. ¿Comentarios, hermanitas, hermanitos? Amén. Juan capítulo 9, por favor. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Una de las cosas que tienes que observar en este pasaje, los apóstoles no vieron al ciego de nacimiento, solamente lo vio Jesús. Jesús vio a esa oveja perdida, a esa oveja descarriada, a esa ovejita que está en oscuridad. Fue Jesús quien la vio, los apóstoles no la vieron. ¿Por qué no lo vieron los apóstoles? Porque están ciegos y solo piensan en lo terrenal. Pero Jesús, como es el buen pastor, Él ve a la oveja que está en tiniebla. Él ve a la oveja descarriada. De hecho, cuando expulsan al ciego de nacimiento del templo, ¿quién va a buscar a esas ovejitas? Mira el capítulo 9, verso 35. 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la frase, chiquillos, miren, hallándole significa que Jesús comenzó a buscarlo. ¿Dónde está metido esto? Jesús siempre toma la iniciativa, ve al hombre y cuando lo expulsan, busca al hombre hasta encontrarlo, su oveja perdida. Lo busca. ¿Qué les parece? Y por si acaso, este es el primer discípulo de Cristo, chiquillo, este es el primer discípulo de Cristo que es expulsado de una sinagoga, que es aborrecido. No fueron los 12 apóstoles, este es el primer discípulo que es expulsado. Este es el primer discípulo que es perseguido por su fe en Cristo. Este es el primer discípulo que es perseguido por su fe en Cristo. El ciego de nacimiento. Si lo expulsaron, es por su fe en Cristo. Si lo expulsaron, es porque él habló mucho acerca de Jesús. Este es el primer evangelista de Jesús. Y lo expulsan porque defiende a Jesús y habla de Jesús. Cuando los vecinos callaron, cuando los padres callaron, él no se calló. Él habló de Jesús y por hablar de Jesús lo expulsan del templo. Es el primer discípulo de Cristo que es perseguido por su fe en Jesús. Capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, aquí están los teólogos, apóstoles, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este
o sus padres para que haya nacido ciego? Esa es la teología de los apóstoles. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este? ¿Para que haya nacido ciego? Cuando dicen este, ellos están indicando que este hombre pecó. ¿Dónde pecó este hombre? Pues es el vientre. En el vientre de su madre. ¿De dónde sacan los apóstoles que alguien puede pecar en el vientre de su madre? ¿Quién pecó? ¿Este? Para que haya nacido ciego. ¿De dónde sacan esa idea de que una persona peca en el vientre de su madre y por eso nace ciego? ¿De dónde sacan la idea ellos? De la ceguera que traigan. Bueno, sabemos que están ciegos, pero ellos tienen una idea, una creencia, una enseñanza, y yo quiero saber, ¿qué les enseñó eso a los apóstoles? ¿De dónde sacan esa doctrina o ese entendimiento de que si alguien nace ciego, paralítico, lo que sea, es porque pecó en el vientre de su madre? ¿De dónde sacan esa idea ellos? Son creencias terrenales, son creencias familiares. Ok. Los chanzas, los fariseos, eran los que enseñaban. Yo tuve que irme al Antiguo Testamento para ver de dónde sacan estas creencias. Y lo primero que encuentro, lo que voy a mostrarles ahora, el texto bíblico no está diciendo eso, pero me parece a mí que ellos sacan estas ideas de ahí. Me parece a mí, no sé. En Génesis 25, por ejemplo, Génesis capítulo 25. Yo no, claro, yo no. Versículo 19. En adelante, alguien que lea, por favor. La idea de que alguien puede haber pecado en el vientre de su madre, pueden sacarla de acá a lo mejor. Lea, hermanita, por favor. Los descendientes, hermanos. 19, Sí, del 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betual, arameo, de Pandaram, hermana de Labán y arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de Ya, ella. de ahí vienen esa idea y los hijos luchaban dentro de ella. Ya, ok. Siga nomás. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Estaban peleando, luchando en el vientre de su madre. No sé, habrán sacado de aquí la idea de que... Puede ser. Yo no sé. Sí, no, Yo sé que este texto no está enseñando eso. Pero 2 niños, 2 bebés luchando en el vientre de su madre, ya entonces están peleando, están luchando, ya están portándose mal, como diciendo eso. El otro pasaje que me llevó a pensar en esto, que tampoco enseña eso, es el Salmo 51. Miren, es el otro pasaje que me llevó a pensar en esto.
Salmo 51. Donde dice, versículo 5, la oración de David confesando sus pecados por el adulterio que había cometido. ¿Qué dice David en el versículo 5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consumió mi Claro, de ahí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde aquí sacan la idea de que David ya en el vientre de su madre ya había pecado. Pero el antiguo pacto enseña en Ezequiel que el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero también tenemos la respuesta de Jesús en Juan 9. Volvamos a Juan 9 de nuevo. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este y ahora? O sus padres. Ahora culpan a los papás del ciego. ¿De dónde sacaron la idea de que si los padres pecaban, las consecuencias las recibían los hijos? ¿De dónde sacan esa idea? Pues no podría ser de David, el ejemplo de David, ¿no? Me parece a mí que la sacaron del profeta Job. Porque cuando a Job le pasó la prueba, sus tres amigos, Eliafar, en el capítulo 4 les dicen, y en el capítulo 5, capítulo 6, no lo vamos a leer, Job, algo malo tienes que haber hecho tú para que le pasara eso a tus hijos. Alguna maldad oculta hiciste para que te viniera esta desgracia a tu vida. De ahí sacan la idea de que si alguien nace ciego o paralítico o con un defecto en el cuerpo, o si se le pasa una desgracia, la creencia era algo malo tiene que haber hecho este hombre para que le pasara lo que le pasó. Sabemos que Job no pecó, lo dice el capítulo 1. Sabemos que Job era inocente delante de Dios, no que haya pecado Job. Los amigos de Job están equivocados en cuanto a su apreciación. Pero había una creencia de que si a alguien le pasaba una desgracia, ya sea a su hijo o a los padres, algo malo tienen que haber hecho esto para que les pasara esto. De hecho, en Lucas 13, miren, ahora, para ser justo, a personas le pasan cosas malas porque se portaron mal. Dios castiga también eso. Pero en el caso de Job y en el caso del ciego de nacimiento, no. Uno tiene que pensar si estoy sufriendo, si estoy pasando lo que estoy pasando, es porque estoy en rebeldía, porque estoy en desobediencia, porque estoy portándome mal, o estoy en esta tormenta, estoy en esta prueba, porque estoy obedeciendo a Dios, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Eso lo conversamos la otra vez también. Aquí en Lucas capítulo 13, ¿qué dice? Alex, por favor. 13:1. Sí, en adelante. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado
con los sacrificados de ellos. Pilato mató a algunos galileos y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Si Pilato hizo esa barbaridad, ¿qué pensaron ellos? Versículo 2. Eran pecadores. Respondió Jesús, le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás? No. Entonces, si se les cayó la torre de Siloé y murieron los 18, y si Pilato mató a estos galileos, es porque estos habrían hecho algo malo, por eso les pasó lo que les pasó. Esa es la creencia. ¿Hoy día existe esa creencia? También existe hoy día. Pero hay hombres rectos, hay hombres correctos, hay hombres justos que sufren, y no sufren por desobediencia. Sufren porque quieren hacer la voluntad de Dios, porque quieren agradar a Dios. Hay otros que sufren y les va mal y todo porque son desobedientes a Dios. Recuerden lo que hablábamos ayer en la Odisea. Yo reprendo y castigo a todo aquel que tomo por hijo, al que amo. O sea, cuando Dios ama a un hijo, lo va a disciplinar, lo va a castigar. Eso vemos mucho en el Antiguo Testamento. Lo vemos también con Ananías y Zafira, dos cristianos que Dios castigó y les quitó la vida. Nos vemos a los cristianos de Corintios, que Dios los castigó enfermándolos, debilitándolos, y a otros quitándoles la vida también por tomar y beber indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Hay cosas que suceden. En el caso del ciego de nacimiento, no es ni una ni en la otra. Miren la respuesta de Jesús. Versículo 3. Jesús aclara esto. ¿Qué dice el versículo 3? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres. Aquí Jesús aclaró que el ciego no pecó en el vientre de su madre y sus padres tampoco pecaron. Jesús no le atribuye la ceguera a este hombre ni por el pecado de él ni por el pecado de sus padres. No le atribuye. Lo que Jesús atribuye a esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. Ahora piensen un poquito. ¿Están los 12 apóstoles ahí? Sí. Los apóstoles le están diciendo a Jesús quién pecó. Y Jesús está respondiendo, ¿cierto? ¿Y quién está escuchando todo esto? ¿Quién está escuchando toda esta conversación teológica profunda? El cielo. Imagínate el ciego. Me están culpando a mí que yo pequé en el vientre de mi madre. Ahora me están culpando a mis papitos. Y ahora me doy cuenta que estoy ciego y en oscuridad porque fue una idea De Dios. de Dios. Chuta. ¿Qué será peor para el ciego? ¿Su condición de ceguera? ¿O pensar que al que se le ocurrió que yo naciera así es a Dios? Imagínate. El ciego escuchando todo esto. Como diciendo, oye, yo estoy aquí por si acaso. Yo estoy aquí. Cantamos para la gloria de Dios. Estudiamos la Biblia para la gloria de Dios. Pero ¿quién quiere quedar ciego o nacer ciego para la gloria de Dios? Es cierto. Recuerden la séptima señal. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él? Lo que Jesús nos
quiere enseñar aquí es que cada situación que nos pasa en la vida, una enfermedad, una muerte, un desempleo, lo que sea, Jesús ve todo como una oportunidad para glorificar a su Padre, para honrar a su Padre. ¿Cómo puedo yo, en esta situación de que la que estoy pasando, cómo yo puedo darle la gloria a Dios en esto? Hablaba con un hermano por celular en la mañana que está pasando una prueba terrible, es terrible para mí la prueba, pero ahora está pensando en su tristeza, con su dolor, con su angustia, ¿cómo puedo servir mejor a Dios aquí? ¿Cómo puedo glorificar a Dios mejor aquí? Él no está insultando a Dios, no está blasfemando contra Dios, sino está buscando una oportunidad de glorificar a Dios. Yo creo que esa es una respuesta muy espiritual. Es, ¿cómo puedo, de esta situación que me aflige, puedo glorificar a Dios? El pensamiento en Filipenses capítulo 1, miren. Filipenses capítulo 1. Pablo está preso en Roma, es su primer encarcelamiento. Y Pablo piensa de esta manera. Versículo 12. ¿Qué dice el 1:12, chiquillos? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido. ¿Y usted, hermanita, cuál es su nombre, mi amor? Nidia. ¿Nidia? No me olvida eso, Nidia. Si usted hace una lista de las cosas que le han sucedido a Pablo, que está en 2 de Corintios 11, en 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 1, cuando fue sentenciado a muerte, las cosas que me han sucedido a mí han redundado para el progreso del Evangelio. Es decir, que Pablo, sus pruebas de tribulación, sus pruebas, su hambre, su sed, que lo azotaron, que lo encarcelaron, todo Pablo lo ve. Esto es para el progreso del Evangelio. Esto le trae más gloria al Evangelio. Pablo no está preocupado por lo que le pasa a él. Pablo está preocupado de que el Evangelio siga en progreso. Mira cómo ve las cosas, Pablo. No lo que me pasa a mí. Lo que me ha pasado a mí es terrible, pero han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En el versículo 20, mire el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Qué significa será magnificado Cristo por vida o por muerte? Glorificado. Mira, por vida, si me dan la libertad o quedo preso, Cristo será magnificado. Por muerte, si me sentencian a muerte, Cristo será magnificado. Esté preso, quede con vida o sea sentenciado a muerte, Jesucristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Así piensa un cristiano, así piensa un discípulo de Cristo. Uno piensa así, Adriana y Rosana, ¿cómo puedo magnificar más a Cristo Jesús? ¿Cómo puedo darle más gloria a Él? Recuerden en Efesios 1:12, 1:6 y 1:14, fuimos creados para alabanza de la gloria de Él. No es
lo que pasa conmigo, sino cómo puedo darle honor a Cristo en lo que me pasa. Porque enfermedades vamos a tener, sufrimientos vamos a tener, pruebas vamos a tener, tribulaciones vamos a tener, pero ¿cómo puedo yo magnificar a Cristo en esto? Con mi enfermedad, ¿cómo puedo magnificar a Cristo? Ese es el punto acá. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí Dios va a recibir la gloria. En esta situación. ¿Qué te parece? ¿Cómo magnificar más a Jesucristo con lo que hago? O con lo que me suceda. ¿Comentarios, preguntas? ¿Usted va a recibir una mala noticia? ¿Yo voy a recibir una mala noticia? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con esto? Cristo va a ser magnificado en esto. Cristo va a recibir gloria en esto. Isaías 40, verso 7, fuimos formados, fuimos creados, fuimos hechos para la gloria de Dios. He creado este pueblo para alabanza mía. Alabanza para Dios. En los ministerios que ustedes tienen, ministerio de audio, ¿cómo puedo magnificar más a Cristo en ese ministerio? ¿Cómo puedo enriquecer más a Cristo en esto, con lo que hago? En los ministerios que ustedes tienen, ¿cómo poder magnificar mejor a Cristo en esto? De eso se trata los ministerios. ¿Cómo magnificar más a Cristo? ¿Cómo darle más gloria a Dios en el ministerio que recibí del Señor Jesús? No es lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para la iglesia del Señor. ¿Preguntas, comentarios? Lo que está viendo en el 14, que no tan solo a Pablo, sino hasta los otros hermanos están también siguiendo ese ejemplo. Cuando dice en el versículo 14 que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo porque él está preso. Amén. Hasta también ellos se animan. Se animan a predicar más Sí. a Cristo. Volvamos a Juan 9, por favor. Gracias, hermana Rosana. Versículo 4. Y aquí nos vamos a quedar y para terminar la clase de esta mañana. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Anoten, chiquillas, la palabra me es necesario. Anótenla porque es importante, al menos en el Evangelio de Juan. Les muestro, chiquillos. Juan capítulo 3, por favor. En cuanto al nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. En cuanto al nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, Jesús dice, versículo 7, en la conversación con Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y dice el 7, Jesús dijo, no te maravilles, Nicodemo. Te dije, os es necesario nacer de nuevo. No puede ser de otra forma, Nicodemo. Si quieres ver, si quieres entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo.
No puede ser de otra forma. Tiene que ser así. Capítulo 3. Versículo 30, hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando aparece Cristo en escena, Juan el Bautista se da cuenta de algo que es importante. Juan el Bautista dice, bueno, voy a leer el 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mírenme, chiquilla, chiquillo. La función de un predicador es que la novia se enamore del novio. Ese es nuestro trabajo, que los discípulos se enamoren de Cristo. Y cuando un discípulo se enamora de Cristo, se entrega a Cristo y adora a Cristo, nuestro gozo está cumplido. Y en ese instante, versículo 30, Juan el Bautista entiende su posición, entiende su lugar en el ministerio. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ya. Ese es mi lugar en el ministerio, ese es mi lugar en la vida. Que Jesucristo reciba gloria, que él crezca, que se enamoren de él, que lo sigan a él. No que se enamoren de mí, no que me sigan a mí, que se enamoren de él. Juan entiende esas cosas. Hasta aquí llego yo. Yo tengo que desaparecer. Tengo que dejarlo solo en la luna de miel a estos. Yo ya no estoy haciendo nada, estoy de más aquí ya. Eso se entiende cuando se sirve a Dios. Que uno tiene que menguar para que otros puedan crecer. Eso también se aplica en el discipulado. Llega el momento cuando el discípulo supera a su maestro y es más que su maestro, y su maestro tiene que menguar, tiene que desaparecer para que el discípulo pueda aparecer. Darle su chance, su oportunidad al discípulo también, para que el discípulo crezca. Es necesario que yo mengue y que él crezca. En el capítulo 4, versículo 24, recuerden que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en el verso 24 Jesús termina diciéndole a la samaritana, a la mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, y aquí está, dígalo. Es necesario que adoren. ¿Es suficiente adorar a Dios solamente en espíritu? ¿Es suficiente adorar a Dios solamente en verdad? Es necesario. ¿Tiene que ser en espíritu? Tiene que ser en verdad. No puede ser de otra manera. Amén. Y en el capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice 4:4? Y le era necesario pasar por Ahí Samaria. está de nuevo la palabra. Y le era necesario. Tengo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en Samaria hay una ovejita que necesita de él. La samaritana. Hay un pueblo que lo va a recibir. Hay un pueblo que lo está esperando a él. ¿Por qué sé que lo está esperando? ¿No será este el Cristo el que había de venir? Eso dice la samaritana después. Entonces, importante la palabra, es necesario. Volvamos a nuestro texto para terminar. Capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, que para Jesús, hacer la obra de Dios, cumplir con el propósito de Dios, para él era necesario. Es decir, tengo que hacerlo sí o sí. No hay otra forma.
No tengo espacio para hacer otra cosa. Tengo espacio para hacer la obra del que me envió a mí. ¿Cuándo? Dice Jesús, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, el único momento para hacer la obra del que me envió, el único momento para hacer la obra de Dios, Jesús dice, ahora, mientras el día dura. En otras palabras, mientras esté en esta tierra, mientras esté con vida, me es necesario hacer las obras del que me envió, porque va a llegar la noche, voy a morir, donde nadie más puede trabajar, donde nadie más puede hacer las obras de Dios. Eso siempre lo he pensado. Yo no quiero llegar al hospital, no quiero estar muriéndome en mi cama y quiero hacer la obra de Dios, quiero salir a predicar. Y Dios, te di toda una vida, te di recursos, te di salud, te di vida para que hicieras mi obra. Y ahora quería hacer la obra. Ahora que la noche está llegando, ahora que la noche se está oscureciendo, nadie puede trabajar ahí. Nadie puede hacer la obra de Dios ahí. Nadie puede trabajar ahí. Mientras el día dura, hay que hacer la obra de Dios. Es necesario hacer la obra de Dios ahora, mientras el día dura. Porque llegará la noche, cuando usted ya no exista, cuando usted ya no exista. O cuando estemos enfermos postrados en cama. Ya nadie puede trabajar ahí. Es ahora hacer la obra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Terminamos con Eclesiastés, por favor. Eclesiastés. Según Eclesiastés capítulo 4, voy a quedarme no en la envidia, sino en la excelencia. Dice el 4.4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ayer dijo una palabra importante, Masaru. El trabajo de Dios se hace con excelencia. Lo mejor para Cristo, lo mejor para Dios. Y tenemos que trabajar con excelencia. Hay un versículo que no me acuerdo en Eclesiastés que dice que lo que hay que hacer, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Dónde aparece ese texto, chiquillo? Búsquelo, por favor. Busquen ese texto, por favor. Hazlo con todas tus fuerzas. ¿Lo buscó? ¿Lo encontró? Aquí está. Eclesiastés 9, versículo 10. Más rápido que Google. Leámoslo todo, por favor. Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a hacer, hazlo con tu fuerza, hazlo con excelencia. Mientras el día dura, haz el trabajo de Dios, haz la obra de Dios. Me es necesario, es decir, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. La única opción que tiene Jesús, hacer la obra del que le envió.
hacer el trabajo de Dios, cumplir con el propósito de Dios mientras el día dura. Amén. Amén. Así que a trabajar como lo estamos haciendo, con excelencia, con fuerza, cumpliendo el propósito de Dios, hacerlo bien. Dios me las bendiga, hermanitas. Dios me los bendiga, hermanitos. Gracias por su atención. Amén.